trabajadora no deja de trabajar. Marta Ramos, por favor. Bueno, pues después de esta brillante exposición de José Manuel, a mí me queda ya poco que decir. Entonces voy a intentar hacer un paralelo con lo que han hecho Lorena y Juanjo, ¿no? Esta es la realidad y ahora voy a hablaros de mi realidad. Antes de empezar, me gustaría agradecer al Departamento de Ciencias de la Antigüedad porque, bueno, ya lo ha dicho Luis, de una forma muy educada, pero soy una pesadilla para todos mis compañeros y nunca me lo dicen, que es de agradecer. Y, por supuesto, a la Delegación Extremeña de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, para los que también soy otra pesadilla. Y también es de agradecer, por supuesto, a los compañeros por venir, sobre todo a Irene, que ha sido muy valiente y ha venido en tren. Y dicho esto... Sí, salió en enero, llegó ayer. Y, por supuestísimo, a los alumnos, porque sin vosotros esto, pues, obviamente no tiene sentido, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de cómo surgió esta iniciativa y esto surgió pues el año pasado cuando, bueno, por desgracia no está aquí hoy, pero me va a dejar que diga su nombre y si no, pues lo siento mucho. Inés Galapero me preguntó, a mí no me hace ilusión ser profesora de secundaria, ¿qué puedo hacer? Después de Inés se sucedieron una serie de preguntas en el mismo tono. En las jornadas de puertas abiertas y en la feria educativa de la universidad llegaron varios padres preguntando si realmente recomendábamos que sus hijos estudiasen esto, porque qué iban a hacer. Y me pareció que eran ya demasiadas preguntas sin respuesta, cuando la respuesta la tenemos todos, ¿no? Y yo creo que la respuesta está justamente aquí hoy. Entonces, pues a ver si surgió esta iniciativa. Yo no esperaba que tuviera tantísimo éxito, la verdad, pero bueno, también me alegro. Me voy a presentar brevemente, aunque ya me conocéis, pero para que veáis por qué soy yo la que está aquí hoy. Yo estudié aquí Filología Clásica, terminé en 2018, sí, 2018. Al año siguiente empecé el máster de investigación y de manera completamente inesperada, porque las frases de mi jefe, esa cabecilla inteligente que es el profesor Luis Merino, me dijo, bueno, no te van a dar un contrato estando con el máster a medias, pero prueba que así ya tienes los papeles terminados. Pues un 25 de junio, estando en la cafetería, me llegó la notificación de que efectivamente me habían concedido una FPU y empecé al año siguiente, en octubre de 2019, en mi formación predoctoral, haciendo una tesis doctoral con los profesores Luis Merino y Manuel Mañas, una tesis que defendí el año pasado. Por cierto, ayer hizo 3 días de que empezó mi pesadilla. La pesadilla fue presentar la documentación para poder defender la tesis. Y a partir de ahí, bueno, leí la tesis y estuve 15 días un poco perdida, tan perdida como que estaba en Galicia, por una serie de cuestiones. Tenía que conseguir un contrato de estos pobrecitos, ¿no?, de PCI, que es con el que estoy ahora, ligado al proyecto de investigación sobre el Brocense y Diego López, también dirigido por Luis Merino. Y mi situación actual es, vamos a buscar trabajo a ver si sale algo, porque en octubre esto se me acaba. Entonces, todos esos baremos de los que nos hablaba José Manuel los tengo muy presentes. Voy a intentar no marearos mucho con números porque os queda un poquito lejos y esto está cambiando. Y bueno, empiezo ya directamente dándole las gracias también a Guadalupe Nieto, cuya presencia agradezco porque además creo que voy a hablar de ti si tengo tiempo, así que empiezo ya. Aunque esto ya nos lo ha contado también José Manuel, cuando en esta facultad queremos iniciarnos en el doctorado, entre todas las posibilidades que tenemos, la más normal es esta, el doctorado interuniversitario en lenguas y culturas por las universidades de Córdoba, Extremadura, Huelva y Jaén, que luego esto es un título inmenso en el título de tesis, ¿no? Es una tesis doctoral con 3-4 años de duración, preferiblemente 3, que se complementa con actividades de formación y una serie de aportaciones científicas que dependen del programa de doctorado. En este caso, bueno, no os voy a decir la barbaridad porque no os quiero asustar, de horas de curso y de aportaciones científicas. Bueno, Carlos, que está allí detrás, lo sabe mucho mejor que yo porque lo está sufriendo ahora mismo, ¿no? En cuanto a los modelos de tesis, aunque esto ya nos lo ha adelantado también José Manuel, sí que os quiero destacar que en los baremos el modelo de tesis tiene un peso diferente en función de cómo sea la tesis. Una tesis tradicional, es decir, una tesis habitual que luego se suele convertir en libro, tiene actualmente menos peso que una tesis por compendio de artículos. Es decir, yo publico 2 artículos según la Universidad de Extremadura, 3 según nuestro programa de doctorado y los reúno en un libro. ¿Por qué eso tiene más peso? Porque los baremos cuentan por separado los artículos más la tesis, con lo cual esos 3 artículos están contando el doble. Si la tesis es nacional, es decir, yo me quedo en mi casita, en mi universidad, cuenta menos que si la tesis es internacional.
esa tesis internacional de la que nos hablaba José Manuel, de 3 meses en el extranjero, 3 meses mínimo. Y luego tenemos el modelo de cotutela, que actualmente cuenta lo mismo que una tesis nacional. La cotutela puede ser, claro, si la cotutela es nacional, si es internacional, cuenta un poco más que la mención internacional. La cotutela, ¿cómo la conseguimos? Dos tutores, 2 directores de tesis, uno en nuestro centro, otro, en este caso, sería en el extranjero, y un mínimo de 6 meses fuera. Un poquito más complicado. Bueno, y aquí es cuando paso a hablar de mi compañera Guadalupe. Lo ha dicho también Lorena, es muy importante tener una red de apoyo, en su caso era en el instituto, en el nuestro es en la universidad. De forma individual, como esto es tan competitivo, es muy difícil llegar a algo. ¿Por qué? Si habéis visto el boletín que ponía Juanjo, ese DOE, todos los contratos predoctorales tienen ese formato. No somos de derecho, eso no se entiende fácil. Y ahí es donde entran esos compañeros que a lo mejor sí son de derecho o que sí que han pedido 50 contratos y ya te pueden orientar hacia cómo debes hacerlo tú. Gente que a lo mejor pues, no le ha salido bien a la primera y a la segunda ha sabido corregir y te puede ayudar a que tú corrijas. Como somos de filología clásica, pues os he traído un ejemplo de filología clásica, que creo que lo conocéis, la Asociación Ganimedes. No os las voy a vender, pero sí os las voy a vender. Es importante porque organizan congresos, dan premios y dan muchísima formación a jóvenes investigadores en filología clásica, con lo cual es una opción buenísima. Y a nivel, digamos, regional, tenemos 2 asociaciones que para mí son fundamentales. La primera es ADUEX, pero claro, se restringe al doctorado, Asociación de Doctorandos de la Universidad de Extremadura, en la que en el proceso predoctoral nos van a ayudar pues, para solicitar becas. Ha salido las becas de movilidad, quiero decir que eso sí son becas y no contratos. Se van a convocar contratos. Parece que hay un pequeño problema con los salarios, pues a través de ahí se gestionan todo este tipo de cuestiones. Y la que para mí es más fundamental, porque de cara al ámbito laboral ayuda mucho más, es Investigaex, presidida justamente por Guadalupe Nieto, de la que forman parte investigadores nacidos en Extremadura o afincados en Extremadura de cualquiera de los ámbitos de conocimiento. Y no solo trabajadores de la universidad, sino de empresas privadas y de otras universidades, con lo cual nos pueden ayudar pues eso, cuando salen contratos, cuando salen becas de movilidad, cuando hay una plaza en algún sitio, pero bueno, de esto hablaré luego un poco más detenidamente. Y luego a nivel de asociaciones puramente de investigación, os he puesto unos cuantos ejemplos y la de, por supuesto, la Sociedad de Estudios Clásicos, porque ofrecen muchas veces premios a la investigación, a la excelencia investigadora para jóvenes, o simplemente organizan congresos, que son una de las cuestiones que nos van a exigir para poder depositar la tesis doctoral. Con lo cual, pues es importante también al menos ser socio de una o 2 de ellas. De cara a la búsqueda de empleo, ya lo ha dicho José Manuel, pero como veis yo he subrayado la palabra contratos porque por algo es importante, ¿no? Ha habido mucha gente luchando porque estos sean contratos y no becas. No me voy a detener mucho en ello, pero hay básicamente 2 tipos. Perfiles puramente de investigación, que serían los que tenéis arriba, ofertados por Ministerio de Ciencia, Innovación, Universidades y el CSIC, hablando siempre de investigación en la universidad, que es a lo que me voy a ceñir, de varios tipos, contratos directamente de investigación en el extranjero, en empresas privadas, aunque tengo que decir que en humanidades son muy, muy pocos, y contratos postdoctorales, que en humanidades también son muy, muy pocos. No me paro en los contratos postdoctorales porque, de nuevo, Guadalupe Nieto va a impartir un curso un par de meses sobre esta cuestión y tiene mucha más información que yo, con lo cual os remito a ella por si os puede ayudar en esta cuestión. No pongas esa cara, siempre ayudas a todo el mundo. Y si nos centramos ya en un tipo de contrato con una perspectiva más docente, como serían los que tenemos abajo y que son los que al final nos van a beneficiar más, aquí hay alguna discrepancia con lo que ha contado José Manuel, porque las cosas están cambiando y ahora estamos en un momento de que no se sabe muy bien hacia dónde van a cambiar. Entonces, por mi experiencia y lo que yo estoy viendo en los baremos, es más probable conseguir un contrato cuando tu perfil es docente que cuando tu perfil es investigador, porque ahora mismo se está valorando más la docencia para entrar como ayudante doctor que la investigación. Pero bueno, esto es ahora y puede ser que dentro de 2 meses haya vuelto a cambiar por cuestiones, ¿no? En fin, problema de esto, que no contamos con portales de empleo como los que nos ha enseñado Juanjo para los profesores de secundaria. Entonces, ¿qué os recomiendo? Vuelvo a la importancia de las asociaciones.
hay bastantes asociaciones que se están dedicando a recopilar todas las plazas de investigación y de docencia que salen en las universidades públicas y privadas en España. Por mencionaros 3, hay bastantes más, pero bueno, la Federación de Jóvenes Investigadores tiene un tablón de anuncios, por cierto, bastante incompleto, en el que salen periódicamente este tipo de contratos, ¿no? Tenemos el tablón de anuncios y convocatorias, esa captura de Twitter que tenéis ahí del 24 de enero, si no me equivoco. Sí. Problema, que no nos dice tipo de plaza y que no nos dice el plazo. Pero en cambio tenemos el grimorio, el que para mí es el grimorio de las plazas en la universidad en España, el Boletín Mensual de Investigaex, que solo tiene un problema que también es una ventaja, que es que para acceder a él hay que ser socio de la asociación, tampoco es tan caro y creo que nos lo podríamos todos permitir, ¿no? Ventajas que tiene este boletín. No solo se muestran los contratos que hay en función de su plazo, que es la primera casilla, no sé si se ve bien. Bueno, el lugar donde se convocan y el enlace directo a los requisitos y a cómo debe de ser, cómo debes de hacer tu solicitud. Además de eso, están todas las actividades de todos los socios que quieren mostrarlas y congresos, cursos y cualquier cosa que se organice por parte de los socios y que obviamente hayan querido compartirlo, si no, pues no. Y es un trabajo muy arduo porque daos cuenta que hay, si no recuerdo mal, 83 universidades públicas y privadas en España y mirar cada domingo los boletines de cada una de las 83 universidades públicas y privadas en España puede ser una pesadilla que no os llegáis a imaginar. Entonces, este tipo de iniciativas pueden ser muy útiles a la hora de ahorrarnos trabajo, sobre todo. En fin, no os mareo más con esto, ya tenemos nuestra tesis doctoral, tenemos la plaza a la que queremos concurrir y ahora vamos a preparar nuestra documentación. Bueno, pues tenemos que tener claro, lo primero es que cada universidad tiene un modelo diferente, una forma de pago diferente, porque sorpresa, cuando quieres que una universidad te evalúe el currículum en un tipo ayudante doctor, tienes que pagar. Y además, un método diferente para registrar la documentación. Pista, Internet siempre falla en el último momento, con lo cual lo primero que hay que ser es muy ordenado, porque si no te puedes quedar fuera. Bueno, una vez que esto lo tenemos claro, vamos a mirar la solicitud. Y esto yo creo que es lo más fácil del proceso, porque suele estar clarísimo lo que quieren y lo que no quieren, con lo cual simplemente seguir las indicaciones. Básicamente ahora mismo en España hay dos tipos de modelos, uno como el de la izquierda, el de la Universidad de Jaén, simplemente es rellenar cada campo y al final adjuntar los justificantes de cada uno de los méritos. Por ejemplo, si yo tengo un mérito de formación, que es el curso de mitología de Juanma, cojo mi certificado y lo pongo detrás. Menciono a ese no de forma inocente, sino porque es el tipo de cursos de formación permanente a los que se referían Lorena y Juanjo antes. Vale, otro modelo que tenemos, el modelo de base de datos, el de la derecha, que se corresponde, no lo he puesto, pero es de la Universidad de Málaga, en el que tú mismo tienes que subir toda la documentación relativa al mérito, rellenar el campo y luego adjuntar el justificante. Mucho más difícil, pero las bases de datos se mantienen, entonces si en el futuro optas a otra plaza en la misma universidad, puedes generar el mismo currículum solamente ampliándolo. Vale, además de eso, si la plaza de ayudante doctor no pasa mucho, pero en plazas de sustitución quizás pasa más ahora, que es que no te permiten adjuntar el currículum completo. Te hacen restringirlo a los últimos 3-4 años o al perfil específico de la plaza que te piden. Con lo cual, el modelo de base de datos es mucho más sencillo porque simplemente tienes que hacer clic en los méritos que tú quieres que se te generen en ese baremo concreto. Pero bueno, ya os digo que esto es relativamente fácil. El problema está aquí, en saber adaptarse o poder adaptarse al perfil y al baremo. Y esto en realidad os sirve para cualquier emprendimiento laboral que tengáis en la cabeza. El currículum no se hace en función de lo que a mí me viene bien, sino en función de lo que me están pidiendo. Porque yo puedo hacer un currículum de 40 páginas y que la que valga sea la primera y he hecho 39 páginas para nada, ¿no? Entonces, lo primero que hay que mirar es qué se valora. Si la plaza es docente, pues vamos a darle más importancia a la parte docente. Si es un contrato Juan de la Cierva, por ejemplo, hay que potenciar más la parte de la investigación. Simplemente porque la persona que nos va a evaluar, lo otro no lo va a poder tener tan en cuenta. Pues lo sabes tú mejor que yo. En fin, lo que se nos va a pedir son estos 4 apartados que tenéis en pantalla. Ese famoso apartado de otros méritos que veis que también aparecía en las oposiciones de secundaria es lo mismo, un poco cajón desastre y a veces aparece junto a la formación académica, porque sí, por ahorrar ese apartado además en las bases de datos.
Pero básicamente lo que tenéis y lo que se valora es esto. Y esto se le pide a cualquiera que vaya a optar a una plaza de ese tipo. Con lo cual nos vamos a encontrar compitiendo con una persona que a lo mejor lleva 10 años haciendo currículum porque, por lo que sea, no le ha surgido una oportunidad adecuada o por cualquier otro motivo, ¿no? En investigación, libros, artículos, capítulos y las siglas que tenéis ahí de revistas indexadas y CPI, es que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. No vale un artículo en la revista de mi pueblo. Tiene que ser una revista particular con unos indicadores de citación, iba a decir de calidad, pero no siempre citación implica calidad, ¿no? Bueno, todos estos baremos hay que tenerlos en cuenta porque un artículo en un Q1, es decir, con muchas citas, tiene mucho más peso que un artículo en un Q4, que a lo mejor es un mejor artículo, pero lo han citado menos veces. Por eso decía que no siempre va en relación con la calidad. Pero bueno, este tipo de cosas hay que ir conociéndolas. No me voy a parar mucho porque podríamos estar hablando ahora sobre los indicios de calidad. Joaquín también lo sabe bien. Así que, en fin, proyectos y contratos tipo PCI o formar parte de un contrato de investigación o haber formado parte, no necesariamente como IP, investigador principal, porque obviamente un predoctoral o un postdoctoral muy reciente no va a tener un proyecto de investigación nacional, es prácticamente imposible. Cualquier actividad de transferencia y o divulgación y, bueno, direcciones de tesis, un predoc tampoco puede tener, obviamente, pero bueno, también lo valoran. Asistencia a congreso y en ciertas ramas obras artísticas. Por ejemplo, una novela entraría aquí. En otros, ¿qué se suele valorar? Las estancias, si no tienen un apartado propio, siempre a partir de 3 meses, de menos de 3 creo que no cuentan ninguna para, o no he visto que cuente ninguna para postdoctoral, y las famosas reseñas, si es que las cuentan. En cuanto a docencia, tenemos que pensar en docencia impartida, en las clases que hemos dado. Problema que nos encontramos, hay muchos problemas hoy, ¿no? Que la docencia impartida de un predoctoral está limitada y de un postdoctoral también. Un PCI tiene horas limitadas, un Juan de la Cierva tiene horas limitadas, con lo cual es muy difícil llegar al mínimo de docencia y es muy probable que se pierda una plaza de docencia. No pasa nada, se puede concurrir a otras, pero bueno, es siempre un déficit que por este camino recto a lo mejor nos puede perjudicar o parece que nos va a perjudicar ahora, ¿no? Cursos de formación, por eso es tan importante el curso de mitología de Juanma, y proyectos y publicaciones específicamente docentes, ¿no? Proyectos de innovación docente o proyectos como los que está realizando Lorena en Los Santos, ¿no? En cuanto a formación, cursos recibidos, no lo voy a decir porque lo estáis pensando, idiomas, y no he visto ningún baremo que puntúe, en el que puntúen idiomas por debajo del B2, el B2 sí, pero un B1, por ejemplo, no nos lo van a valorar. Y otra experiencia profesional, por ejemplo, si he estado un tiempo en un instituto, si me ha contratado una empresa o cualquier otra cuestión fuera de la universidad. Y luego está ese famoso otros méritos, que es un poco todo lo demás. Cursos de formación que no sean de especialidad, o, por ejemplo, las reseñas si no nos cuentan en investigación, y cargos de gestión, que solamente van a empezar a puntuar cuando son unipersonales, con lo cual haber sido miembro del consejo estudiantil ya tampoco nos cuenta aquí, ¿no? No me quiero extender mucho más, así que esto ya lo dejo en la parte de recomendaciones personales. El trabajo no es fácil, es verdad que es muy agradecido, por lo menos en esta casa. Hay que ser muy ordenado, que esto ya os lo he dicho. Tanto yo ordeno o intento ordenar los certificados tanto por el campo al que pertenecen en la diapositiva que os he enseñado antes, como por año, porque si la plaza nos pide de los 3 últimos años, es mucho más fácil tenerlos ya que tener que buscar otra vez. Daos cuenta que no son 5 certificados, a lo mejor cuando terminas la tesis doctoral tienes 100 papeles. Y a ver dónde has puesto ese que estás buscando en ese momento, ¿no? Currículum, las plazas pueden salir en cualquier momento y en cualquier formato. Con lo cual, tener uno siempre actualizado, y yo recomiendo el del FECID porque hay universidades que permiten extraer ese y presentarlo a una plaza de ayudante doctor, pues también nos va a ahorrar un montón de tiempo, aunque sea un poco pesado terminar una actividad, salir hoy de aquí y decir, bueno, tengo que meter este certificado en la base de datos. Pues sí, eso te va a ayudar a ahorrarte buscarlo en un futuro. Y tu yo del futuro le va a dar las gracias a tu yo del pasado cuando se enfrente a ese momento. Esto os lo he dicho ya, intentar compensar los puntos débiles, porque en una plaza de docente a lo mejor no tenemos tantos méritos, pero podemos potenciarlos con los méritos de investigación si se hace media,
intentar siempre cubrir las flaquezas que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, mi docencia ha ido siempre ligada a la venia docendi, con lo cual intento tener el máximo número de créditos de investigación para compensar la otra parte y que la media por lo menos sea un 5 y poder optar a la plaza. Y lo que ahora mismo es más importante, tanto a nivel predoctoral como a nivel postdoctoral, es aprender a valorar un rechazo, porque la competencia es altísima. Esas FPU de las que nos hablaba, hay mucha gente que tiene que pedirla 1, 2, 3, 4 veces. Llevarte un no cuando tú sales de tu carrera diciendo, buah, tengo un 9 y pico, tengo un 10, soy el mejor, pista, a lo mejor no. O hay 40 que son los mejores. La competitividad ahí es muy alta. Cuando te enfrentas a una plaza, pues a lo mejor tú sales de aquí con tu tesis doctoral, cum laude, mención internacional, y de repente hay 10 como tú. Te van a decir que no muchas veces y no pasa nada. Y al principio eso puede ser bastante difícil de encajar si no estás mentalmente preparado. De nuevo ahí entra también la inteligencia de tu jefe, que te puede ayudar a preparar ese tipo de golpes. Y ya, aprovechando que he mencionado al jefe, una frase que es mía, pero podría ser suya, que es la que tenéis ahí, que llevo 5 años escuchándola, si no así parecida, ¿no? Hay que aguantar, porque esto es un camino difícil, igual que la oposición, sobre todo al principio, pero el premio de saber aguantar parece, ya os lo diré en el futuro, que es la recompensa de tener un trabajo, que al final se nos olvida que esto no es más que un trabajo o no es nada menos que un trabajo, ¿no? Y ya está, por no extenderme más, me podéis preguntar en cualquier momento por los 80 medios que tenéis para llegar a mí. Así que lo dejo aquí y no estropeo más el horario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los dos. Esto creo que sigue